Bueno, continuamos y ahora, como dijimos, vamos a ver la característica y uso de los medios, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ya vimos cómo es el proceso de señalización y codificación, pero ahora necesitamos transmitir esa información adentro de algo, ¿sí? De algún medio de comunicación. Y ya existen estándares, ¿sí? Que definen y que norman cómo es cada uno de los medios de comunicación existentes. Y los estándares definen el tipo de cableado de cobre utilizado, ¿sí? Cuál va a ser, vamos a ver que hay varios, cuál va a ser el ancho de banda de la comunicación para ese tipo de medio, cuáles son los conectores que se van a utilizar para esos medios, cuál es el diagrama de pines y de códigos de colores y cuál es la distancia máxima que va a tener ese medio en particular. Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, cuando nació el primer regulación para los conectores de cobre, ¿sí? Los conectores UTP o los conectores de par trenzado, categoría 3, 4 y 5, fíjense que solo tenía 4 pares, o sea, 4 pares que son 8 pines, y la longitud máxima es de 100 metros, pero la capacidad es de 10 megabits por segundo. Luego se pasó a una categoría 5, ¿sí? De 2 pares nada más, manteníamos la longitud a 100 metros, pero la capacidad ya pasaba a ser de 100 megas. Después se creó también la fibra óptica, que es 100 base FX. FX significa de fibra. Tenemos 100 megas, ¿sí? A través de una fibra que va a utilizar el modo multimodo en esta longitud de onda. Y lo máximo era 2 kilómetros. Luego pasamos a los cableados STP, ¿sí? UTP viene del término unshield, que es sin protección, par trenzado. Es un par trenzado sin protección. Y el STP es un par trenzado con protección, que es una protección, ahora vamos a ver, es como una especie de protección de un aluminio que se pone de manera externa cubriendo antes de la capa protectora plástica para que no se induzca corriente eléctrica que produzca interferencia, ¿sí? Y ahí teníamos 25 metros máximo, fíjense que es muy poca la distancia de estos cables. Luego se creó el UTP categoría 5E, ¿sí? Que es la que generalmente utilizamos, de 4 pares, 100 metros, y tenemos 1 giga máximo de transferencia de datos. Luego se creó la multimodo mejorada, ¿sí? También con un, 62,5 es los micrones que tiene la fibra óptica. ¿Qué significa? Es el diámetro que tiene la fibra óptica, ¿sí? No es la longitud de onda, sino que es la longitud, digamos, el diámetro que tiene de ancho la fibra óptica. Y esto se podía transmitir hasta 550 metros, ¿sí? Luego también a través de la fibra multimodo, de una forma mejorada, fíjense que ahora podíamos transmitir hasta 10 kilómetros como máximo. Y la monomodo, que tiene 9 micrones, ¿sí? Hasta 10 kilómetros. Luego se creó la fibra monomodo, la que está actualmente, en realidad que sería esta, que se va mejorando. ¿Por qué? Porque las distancias a cubrir son de 70 a 80 kilómetros, hoy ya existen de 120 kilómetros, también tiene que ver con la potencia de las señales de origen y destino. Pero bueno, acá tenemos una tablita como para mostrar algunas de las reglas y las normas que existen ya hoy, con diferentes tipos de medio y diferentes longitudes de segmento máximo, ¿sí? Y fíjense que la topología en todos los casos es estrella. Los más utilizados, por ser, digamos, lo más común a encontrar hoy, si bien se está cambiando un poco la tendencia, es los medios de cobre. Tenemos como medio de cobre los dos, lo que es cable coaxil, ¿sí? Que vamos a ver que tiene un conductor central y una malla de aluminio generalmente para poder, esto sería transmisión y esto sería recepción. Fíjense, o al revés, esto sería recepción y esto transmisión, dependiendo cuál queremos nosotros que sea mayor. Obviamente que la mayor capacidad de transmisión va a estar en el cobre central por el segmento, al ser más ancho vamos a poder transmitir más información, y esto, al ser una malla, vamos a transmitir menor información. El par trenzado, sí, que el par trenzado tenemos, como dijimos, de 4 pares o de 2 pares, dependiendo.
vamos a ver después cuáles son las características y por qué se trenzan los pares. ¿Sí? Acá tenemos un patch panel de RJ45, que son las terminaciones, que es la ficha que hicimos, digamos, generalmente en cualquier conexión de red. Bueno, en general, acá tenemos, por ejemplo, una transmisión de un cableado estructurado de un edificio, ¿sí? En el cual tenemos un piso técnico y por debajo del piso técnico pasan un montón de cables, ¿sí? De esto de par de cobre. Esto está inmerso en interferencias que pueden ser dadas por los tubos fluorescentes, ¿sí? Que emiten una radiación que hacen que la frecuencia, digamos, que hace que se interfiera la información que va por adentro del cable. Cualquier motor eléctrico va a inducir también una interferencia que puede producir errores en la transmisión. O las ondas de radio en una torre, si nosotros tenemos una torre, vamos a tener que subir cables para los transmisores que están arriba. Y hay ondas de radio que van a interferir. Por lo tanto, es muy importante si es que les toca en algún momento hacer un cableado en una torre, que utilicen el STP, ¿sí? ¿Por qué? Porque el STP tiene una protección especial para que no se induzca interferencia dentro del cable, ¿sí? Tiene una protección de aluminio externa. Entonces, es importante eso, tener en cuenta que existen cables blindados y cables sin blindados. Y el ruido que genera cualquiera de estos entes puede producir que las señales que generan y que están viajando internamente por el cable sean interferidas y que realmente no se efectivice la transmisión de un punto a otro. En el caso del par trenzado, ¿sí? UTP significa no blindado, Unshield, Twister Pair sería en inglés, ¿sí? Par trenzado sin blindar. Se utiliza en general en todas las redes LAN internas, ¿sí? Como vemos, tenemos pares trenzados, ¿sí? En general son 4 pares, que cada par de cobre tiene un aislamiento plástico codificado por un color. Los colores, ahora vamos a ver las distintas normas para poder saber cuál es el orden para armar la ficha que tenemos que armar. ¿Por qué están trenzados estos pares? En realidad, estos pares se trenzan para poder evitar la autoinducción o lo que se llama el efecto crosstalk. El efecto crosstalk lo que hace es, ¿qué pasa? Cualquier conductor eléctrico genera, ¿sí? Esto lo van a ver también en circuitos eléctricos, cualquier conductor genera, ya lo vieron, porque el cuatrimestre pasado ya tuvieron circuitos eléctricos. Como vieron, cualquier conductor que genera una corriente, que está transmitiendo una corriente, genera un campo magnético, ¿sí? Induce un campo magnético alrededor de ese conductor. Ese campo magnético que se produce puede llegar a interferir con un cable que esté cercano. Si nosotros tenemos dos cables rectos y este cable de arriba, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a hacerlo acá. Yo tengo un cable así y otro cable acá. Este cable, tenemos una corriente que circula en esta dirección y una corriente que circula en esta dirección. Esto me va a producir un campo electromagnético alrededor de este cable, ¿sí? Producido por la corriente que circula acá. Si este campo electromagnético fuese lo suficientemente grande, ¿sí? Puede inducir también en este alambre de cobre una corriente mayor o menor, y esa corriente va a incrementar esta corriente que está circulando por acá a un valor mayor, y de esa manera va a modificar la información que está viajando por este cable. ¿Qué se hace entonces para evitar que el campo magnético producido por el flujo de corriente en un conductor eléctrico, lo que se hace es trenzarlo? ¿Por qué? Y porque este campo que se genera acá lo trenzo de tal manera que el campo producido por esto sea al revés, sea para el otro sentido, ¿sí? En el otro sentido. Entonces, estos dos campos, al tener uno por un lado y otro para el otro, se anulan. ¿Por qué? Pues son dos campos magnéticos que son opuestos. Entonces, al ser opuestos, este suponete tiene 12 Tesla y este tiene 12 Tesla, menos 12 Tesla, entonces se van a anular. Y al anularse no va a inducir nada en el otro cable. Eso es lo que se quiere lograr con el trenzado de los cables, ¿sí? Justamente que
las corrientes fluyan en distintas formas y que ese trenzado haga que el campo magnético circular que se produce por cada conductor se anule con el otro. Por lo tanto, va a haber una cancelación mutua entre los dos pares y de esa manera no vamos a tener este fenómeno de crosstalk entre los pares de cobre. Es por eso que se cruza y es por eso que es necesario que trate de estar trenzado lo máximo que se pueda para poder evitar este fenómeno. ¿Sí? Los estándares, ¿sí? Como dijimos, dentro del cableado Anshield o cualquier tipo de cableado, lo da la TIA EIA, el número es 568 y tenemos la A y el 568B. Son las dos normas que vimos, ¿sí? La norma A, acuérdense que iniciaba en blanco-verde, verde, blanco-naranja, azul, y la 568B empieza en blanco-naranja, naranja, blanco-verde, y esto se mantiene igual, ¿sí? Entonces, ¿y qué otra cosa define este TIA e IA? Además del tipo de cable, cuál es la longitud máxima, cuáles son los conectores, que en este caso es el tipo de conector, cómo es la terminación y cuáles son los métodos para realizar pruebas, ¿sí? Y a su vez, los UTP, como dijimos, tienen distintas categorías. Porque ¿qué pasa? A medida que se van mejorando las condiciones características del cobre, se va viendo que por ahí no es necesario que sea más grueso, o sí es necesario que sea más grueso para que pueda soportar más ancho de banda, o que se puede trenzar de otra distinta manera para que pueda transmitir mayor capacidad. Bueno, de esa manera se fueron modificando algunas cuestiones dentro del cable de cobre para poder hacer la categoría 5E, que sería 5 avanzada, ¿sí? Enhanced. Esa categoría 5E es la que generalmente se utiliza y hoy en día todos los cableados estructurados utilizan la categoría 6, ¿sí? Que es la última categoría que se normó. ¿Sí? Acá lo que vimos también es que antes se podían hacer cables directos utilizando la misma norma o cables cruzados usando una norma para una punta y otra norma para la otra. Eso dependía porque antes no había un switcheo automático, ¿sí? Nosotros no podíamos transmitir y recibir desde el mismo dispositivo, teníamos que transmitir en uno y la transmisión de este tenía que ser recibida por el mismo cable de la otra punta. Hoy esto se switchea de manera automática, por lo tanto podemos hacer cables derechos directamente, ¿sí? El cable coaxil, como dijimos, tiene un conductor de cobre, ¿sí? Un aislamiento plástico y un blindaje de cobre, que generalmente no es más de cobre, hoy es de aluminio este blindaje, y un revestimiento plástico exterior. El ancho de banda de estos conectores no es muy bueno, y los tipos de conectores coaxiles tenemos el tipo BNC. Estos cables generalmente, no sé si alguna vez utilizaron un osciloscopio o algún tipo de herramientas de ese tipo, las puntas vienen con este cable que es como un enganche, ¿sí? O también algunos conectores de audio de buena calidad traen estos tipos de conectores BNC. Los tipo N, que son los que son roscados, ¿sí? Tienen una rosquita chiquita, y los tipo F, que son los que generalmente tenemos en DirecTV y en todos los que tenemos digamos, cable operadores habituales, ¿sí? Del lado del UTP, ya dijimos, tenemos los pares trenzados, un plástico con color que nos va a decir cuál es el código, el cobre que va por adentro. Hay algunos que tienen un revestimiento de papel por cada cobre, no son todos, ¿sí? Solamente los STP, ¿sí? Porque tiene un blindaje metálico por encima de... Hay algunos que tiene por cada par y por todos los pares, o hay otro que tiene directamente los 4 pares revestidos con un blindaje, generalmente una cinta de aluminio que va por adentro del revestimiento, ¿sí? Uno de los posibles promedios, o de los problemas con los cables de cobre, son justamente que pueden conducir electricidad. ¿Por qué? Y porque es cobre, ¿sí? Así que puede digamos, generarse interferencia o puede interferir con la señal, por ejemplo, que se envía hacia las luces, digamos, a cualquier tipo de toma. Por lo tanto, se recomienda en todos los cableados estructurados separar el cableado eléctrico del cableado de red, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede producir cortocircuitos, porque si un cable
de red después se gasta o está junto con un cable eléctrico, puede producir problemas de seguridad como incendios o distintas cuestiones, ¿sí? Así que bueno, hay que tener esas consideraciones, verificar bien cualquier tipo de conector y separar en lo posible, no en lo posible, es una norma que se fija y la recomendación es que no vayan por el mismo ducto cables eléctricos y cables de red, ¿sí? Después por otro lado tenemos la fibra óptica, ¿sí? La cual tenemos un núcleo, que es un núcleo de vidrio, que este diámetro, ¿sí? El ancho que va a tener va a depender son 9 micrones para los monomodos, digo bien, y 62,5 para los multimodo, ¿sí? Es mucho más ancho. Tenemos un buffer, ¿sí? Que sería como un primer recubrimiento plástico que es muy finito, casi que parece la fibra, que es el color que le damos a los pelos de fibra, ¿sí? Después tenemos un recubrimiento más de aramida y por último recubrimiento PVC, que sería el plástico, ¿sí? Así se vería una fibra de un solo pelo con el núcleo, el recubrimiento, el revestimiento, que sería ese color que se le ve cuando vemos la fibra, después el buffer, que sería el recubrimiento plástico, la aramida, que sería como esa protección que se ve como unos pelos amarillos, y de última la protección plástica. Eso es más que nada en los patchcore individuales, como se ven acá, ¿sí? Tienen este tipo de cobertura. Bien. Los cables pueden graficarse, como dijimos, en monomodo y multimodo. ¿Cuál es la diferencia? Monomodo es 9 micrones y esos 9 micrones lo que hacen es un haz de luz único en recto que se envía desde una punta a otra. ¿Y cuáles son las principales ventajas? Y que pueden transmitirse por distancia de más de 100 kilómetros, ¿sí? Entre uno y otro. ¿Cuál es la desventaja? Que tenemos solamente un haz de luz, o sea que podemos enviar una señal a través de esa fibra. La multimodo permite enviar varias rutas de luz, ¿sí? Como se ve acá, no solo a una, por lo tanto podemos mandar más información, pero tenemos la desventaja de la transmisión, ¿sí? Que como máximo son 2 kilómetros que se pueden enviar. Hoy en día casi toda la fibra que se utiliza es monomodo, más que nada por una cuestión de distancia. Las multimodos se pueden utilizar por ahí en algunos cableados estructurados internos de algún edificio, pero en general toda la fibra que vamos a ver van a ser monomodo, ¿sí? Después tenemos las características de la parte inalámbrica, ¿sí? Como ya vimos, la parte inalámbrica lo que hace es modular la frecuencia, modular la señal o en frecuencia o en amplitud o en fase para poder enviar esa información. El tema que al ser el aire el medio que transmite esa información, tenemos dos desventajas. Una es la interferencia producida por cualquier entidad que transmita también algo inalámbrico, una onda electromagnética, que se va a producir y puede hacer que se interfiere, que la información sea alterada, o también que si esto no va encriptado, ¿sí? O con algún método de cifrado o algún método de resguardo de datos, pueda ser interceptado en cualquier lugar, ¿sí? Así que bueno, esto es en el caso de las señales inalámbricas, que hay que tener esas consideraciones. ¿Y cuáles son los tipos? Bueno, los más comunes vamos a nombrar acá nomás. Una es la Wi-Fi, que ya la conocemos todo, que en realidad Wi-Fi es un estándar de la IEEE, ¿sí? La 802.11 es el estándar de Wi-Fi. Hay varios, ¿sí? Porque ahora vamos a ver el 802.11, que tenemos la A, la B, bueno, ahora vamos a ver cuál es y cómo se componen. Después tenemos la 802.15, ¿sí? Que es la WPAN, que sería la de Bluetooth, ¿sí? O sea que el Bluetooth está normado a través del estándar 802.15, ¿sí? En este caso lo tenemos a través también de una norma y una regla. La 802.16, también como WiMAX, esto se utilizaba para redes metropolitanas, ya no está mucho en uso el WiMAX, así que, pero bueno, había un estándar que lo regía. Y por último tenemos las comunicaciones satelitales, ¿sí? Y las comunicaciones de GSM, que serían telefonía móvil, ¿sí? Son dos tipos de sistemas inalámbricos más globales que también se utilizan, tanto las satelitales como las inalámbricas o de dispositivos móviles. Como dijimos, dentro de
la 802, ¿sí? La 802.11, tenemos varios estándares. El primer 802A que se creó era en una frecuencia de 5 GHz y se podía transmitir 54 megabits por segundo. Luego la B opera en otro rango de frecuencia que es la 2,4 hasta 11 megas. Esta en un momento era la más habitual de comprar en las casas. Los primeros Wi-Fi que salieron en los domicilios utilizaban esta frecuencia, que 2,4 GHz tenía un poco más de alcance, pero el ancho de banda es un poco menor, 11 megas. Luego se creó la 11G, que seguía utilizando la 2,4 GHz y con mayor velocidad, llegamos a 54 megabits por segundo. Hoy en día se utiliza la N o alguna más, que vamos a ver, y está en desarrollo, pero en realidad ya está el Wi-Fi 5 que utiliza la misma frecuencia. ¿Por qué? Porque la N utiliza las dos. Está la 2,4 GB y la de 5 GHz, ¿sí? 5,8 GHz, que es la frecuencia habitual que los dispositivos hoy tienen. Hay muchas computadoras que solamente tienen 2,4. Hoy todos los dispositivos y muchos dispositivos móviles. Las nuevas PC y nuevos dispositivos móviles ya tienen las dos, ¿sí? Siempre conviene la de 5 GHz porque una cuestión que tiene mayor capacidad de ancho de banda. Llega a 300 megas sin problema el de 5 GHz. Y el alcance depende, porque la de 2,4 puede llegar a 70 metros, la de 5 es muy probable que a menos de 50 metros no tengamos cobertura, ¿sí? Así que bueno, después esto igual vamos a adentrarnos un poco más en las características, pero más que nada para que tengan una idea general de cómo fue también evolucionando el Wi-Fi en los domicilios y en lo que tenemos hoy en cada uno de sus casas. Pueden fijarse a ver qué tipo de norma, fíjense en la caja del router, bueno, el mismo router tiene que decir 811A, B, G o N, ¿sí? Fíjense cuál es la que tienen. Bueno, acá lo mismo, el conector, fíjense que tenemos varios tipos de patchera. Acá se muestra un conector RJ45 macho, el conector RJ45 hembra, fíjense que acá tenemos los códigos de colores, ¿sí? Ya armamos una ficha, por lo tanto ya sabemos cómo se arman estas fichas. Para hacer el hembra lo que tenemos que hacer es colocar los cables directamente como están acá, en el color, ¿sí? Uno es norma A y el otro es norma B. Conectamos los cables, viene como una pestañita acá para poder apretar esos cables, que haga contacto y que nos quede listo ese socket para poder conectar, ¿sí? Acá hay dos ejemplos de una terminación como no tiene que quedar. Fíjense que acá quedan todos los cables sueltos, ¿sí? Esto es muy probable que se pueda salir esta ficha. En cambio, de esta manera, esta parte de acá lo que hace es presionar el cable y hace que quede más rígido, y de esa manera este conector va a durar mucho más de lo que tiene que durar, ¿sí? Después hay algunos tipos de conectores de fibra óptica, ¿sí? ¿Cuáles son los conectores más comunes? ST es un conector que ya casi no se utiliza, que es parecido al BNC del coaxil, que es como que hay que darle media vueltita para que enganche. El SC es el cuadradito, ¿sí? Ahí lo vamos a ver en una imagen. Y el LC es el que es pequeñito, que pueden entrar dos en una unidad de puerto, ¿sí? Acá tenemos el ST, ¿sí? Se fijan que es como el BNC, que hay que darle media rosquita para que enganche. El SC, ¿sí? Que es el cuadradito. Y el LC, que dos LC entran en la capacidad de un SC, ¿sí? Puede ser monomodo si es azul, o multimodo también en estos colores. Y en este caso podemos usar dos cables juntos de estos en el mismo lugar donde entraría un puerto de LSC. También existe el Europa 2000, que no está acá en esta foto. Es un conector que viene ya con un capuchón propio, es el más seguro, es el más caro, así que por eso es que no se utiliza demasiado, por lo costoso que es nada más. Así que bueno, hasta aquí llegamos con todo lo que es la capa física. Cualquier duda igualmente me pueden escribir y lo podemos volver a ver, el tema que no se terminó de comprender. Así que bueno, nos vemos.